¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo desde Monterrey, México. Es un placer poder estar con ustedes después de un ratito de estar ausentes. Como siempre, nos da un gusto bastante grande poder regresar a este proyecto Web Training MX. El día de hoy, este evento está dedicado completamente a uno de los frameworks más poderosos que tenemos actualmente, que es Angular, y la versión que vamos a estar revisando es la versión 4. No quiero arrancar sin antes agradecer de manera enorme, con todo el corazón, el hecho de que estén con nosotros, dado que para nosotros es muy importante su participación, es muy importante su opinión. Para que este proyecto pueda crecer, los necesitamos a ustedes. Entonces, si bien el día de hoy estaremos revisando este framework en particular, el framework de Google para hacer aplicaciones de tipo SPA o Single Page Applications, eso no quiere decir que no vayamos a tratar otros temas. Durante el transcurso de este 2017 estaremos invitándolos a más eventos, estaremos invitándolos a que se unan a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, o si utilizan en este caso LinkedIn, también pueden encontrarnos ahí como Web Training MX. Entonces, primero que nada, también dar la bienvenida y el agradecimiento enorme a los primeros a los primeros alumnos que se inscribieron a este taller de Angular 4, a aquellos que ya nos han dado feedback. Créannos que apreciamos bastante ese feedback, y lo estaremos tomando bastante en cuenta. Entonces, Web Training es un proyecto que ya lleva alrededor de 2 años al aire. Sin embargo, habíamos estado un poquito ausentes. Hemos preparado mucho contenido para este 2017 y esperemos que les sea de gran ayuda. Ese es nuestro principal objetivo: crecer junto con ustedes, lograr que hagan sus proyectos, hagan realidad sus sueños y más allá, darles algo de valor. En este caso, en lo que a nosotros nos apasiona, que es el mundo de la web. Entonces, habrá muchos instructores. Su servidor Alex Arriaga no va a ser el único que va a estar en este micrófono. Este micrófono está abierto a todos aquellos que tengan algo que decir, a todos aquellos que tengan ganas de contribuir con conocimiento. Ese es nuestro mensaje: contribuyan con nosotros y por favor dennos sus opiniones, son muy valiosas para nosotros. Pues bueno, entonces ahora sí, vamos a lo que llegamos el día de hoy. Angular 4. Hace unos días, específicamente del día miércoles pasado al día viernes, se llevó a cabo una conferencia que se llama NGConf, en la versión 2017, en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, en la que afortunadamente tuve la gran fortuna de estar ahí, presenciar, digamos, todos los cambios, todas las cosas nuevas que está haciendo Google para crecer este framework. Agradezco mucho el apoyo en este caso de Carbon LDP, que es el equipo con el que fui allá a Salt Lake City. Estuvimos presentes en esta conferencia y bueno, resultado de esa conferencia, parte de eso es este evento que estamos haciendo el día de hoy, que prácticamente son 3 días después de que fue la NGConf. La NGConf es el evento original de Angular como tal, como que es el evento cumbre, el evento máximo que tiene Google para este framework en particular. Entonces, hubo muchas conferencias interesantes. El día de hoy estaré platicándoles un poquito sobre las novedades que hay en Angular 4, pero también estaremos comenzando nuestra primera aplicación. Es importante que les haga notar que este es un pequeño intro, no vamos a ver todo el potencial del framework. Para eso tenemos un taller completo que es el día sábado, un día sábado en mayo, en el mes de mayo. Por ahí tienen ya en la página de Web Training más detalles al respecto. Ese curso, ese taller es más en forma, es más completo, vamos a incluir mucho más tópicos que el día de hoy, pero al menos el día de hoy quiero que se lleven esa espinita de lo que es Angular, para qué sirve, por qué utilizarlo y cuándo utilizarlo, que eso es bien importantísimo. Yo creo que no hay herramientas malas, ni mejores, ni buenas. Solamente hay herramientas que están hechas para el trabajo correcto. Entonces hay que saber cuándo utilizar Angular, hay que saber cuándo utilizar, por ejemplo, Vue.js, hay que saber cuándo utilizar Vanilla JavaScript, hay que saber cuándo utilizar algún otro framework como React de Facebook. Sin embargo, para conocerlo, pues es interesante comenzar con algo práctico. Entonces, vamos para allá. Angular 4. Para aquellos que siguieron el desarrollo de este framework, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un cliente, digamos, de talla bastante grande, y nos arriesgamos a tomar Angular cuando estaba aún en versión beta, en el beta 6 para ser exactos, que eso fue el año pasado más o menos por febrero y marzo. Entonces nos arriesgamos a tomarlo porque creímos en este proyecto y nos gustó mucho la forma en cómo organizaba las cosas en los proyectos. Angular tiene un pensamiento que se llama orientado a componentes, que eso lo veremos a partir del curso, ¿verdad? Entonces, tomamos este framework, comenzamos a crear nuestras aplicaciones, en particular esta aplicación para un cliente, digamos, real, una aplicación de producción, y por fortuna
justo en el momento que casi que estábamos por liberar salió la versión estable. Eso fue un trabajo muy arduo, evidentemente. Es muy complicado llevar de una versión beta e ir migrando conforme evoluciona el framework. Pero es bastante satisfactorio porque comprendes cada pasito que van modificando, cada que hay un cambio comprendes el porqué. Y obviamente encuentras mejoras en el framework, ¿no? Entonces, se saltaron la versión 3. Si ahorita se preguntan por qué de la versión 2 se saltó a la versión 4, porque adoptaron un nuevo mecanismo para hacer versionamiento que se llama SEMVer, Semantic Versioning, que básicamente es, incrementan bueno, son 3 dígitos, se incrementa el primer dígito para cuando haces un release que rompe algo, que en este caso es el 4. El segundo para cuando creas una característica y el tercer dígito es para cuando corriges un bug. En este caso, por ejemplo, tienes un error, sacas un parche que lo corrige. Lean más si gustan, se llama Semantic Versioning. En el taller ya oficial de Angular estaremos hablando de este tipo de versionamiento, que lo pueden utilizar ustedes incluso para sus proyectos internos. Aquí en la empresa donde trabajo, que es Base 22, una empresa de consultoría, seguimos ese approach, digamos, en varios proyectos. Entonces, continuaremos. Entonces, básicamente, esta es nuestra pequeña introducción. Durante esta hora y media, más o menos, 2 horas, estaremos aprendiendo y veremos fundamentos, por ejemplo, de lo que significa trabajar con un gestor de módulos, como en PM. Veremos también algo que se llaman bundlers, o como en este caso JSPM, o Webpack, que quizás lo hayan oído mencionar. También platicaremos rapidito sobre el concepto de un task runner, o básicamente un ejecutor de tareas, como Gulp.js. Aunque también NPM puede ser utilizado para ejecutar tareas, por ejemplo. En el pasado hubo otro que se llamaba Gron, que fue bastante bueno en su tiempo. Abrió camino para lo que viniera la evolución. Entonces, todo lo que vamos a estar viendo ahorita va a ser con respecto a un área de desarrollo que se llama frontend. El frontend ha crecido bastante en los últimos tiempos y eso es importante resaltarlo. Y finalmente platicaremos de una herramienta que se llama Git. Entonces, Git es un controlador de versiones, el controlador de versiones por excelencia, que prácticamente cualquier developer profesional debería utilizar el día de hoy, ¿no? Creo que dejó por mucho a los anteriores, por ejemplo, Subversion o CVS, se quedaron, pero vaya, en el pasado. Por cierto, también tenemos un taller de Git, de hecho es el primer taller de Git que tenemos más en forma, que son 4 horas completamente para que aprendas cómo utilizar este controlador de versiones, que de hecho es un controlador de versiones distribuido. Veremos cómo arrancar rápido una aplicación de Angular, es decir, yo como persona que tengo mi máquina Windows o tengo mi máquina Linux o tengo mi máquina OS X, ¿cómo puedo arrancar un proyecto de Angular? Porque a veces esas preguntas salen mucho y no tenemos bastante idea de cómo arrancar. Veremos rapidito también qué significa o cómo está organizado Angular como proyecto de código, es decir, cómo organizamos la estructura de nuestra aplicación. Entonces también la veremos. Veremos esto que es bien importante y esto es parte del core de Angular. ¿Qué es un componente? ¿Cómo lo utilizamos? En este caso, ¿cómo se generan esos componentes? Eso va a ser bien interesante. No creo que nos dé tiempo ver un concepto más avanzado que es el de servicios, pero trataré. Y de inputs tampoco. El día de hoy al menos no creo, pero para el siguiente curso tengan la seguridad que lo vamos a platicar bastante bien. Y en particular en la cuestión de servicios platicaremos de algo que se llaman observables. ¿Ok? Bueno, vamos para allá. Si se estarán preguntando qué es un Single Page Applications o por sus siglas en inglés SPA. Este es un concepto que ya es un poquito, digamos, antiguo, si lo vemos como evolución de la web, porque se trata de hacer aplicaciones que sean completamente aisladas de sistemas de backend. Básicamente se habla de un sistema headless, por ejemplo. Un sistema headless es aquel que le quitas toda la capa de presentación como UI y lo dejas separado. Entonces, cuando dejas separado ese bloque de código que es solamente código frontend, es decir, estamos hablando de HTML, CSS, JavaScript y seguramente algún tooling por ahí que tengas alrededor. A eso se le llama Single Page Applications, pero la principal característica, por ejemplo, es que son aplicaciones, como su nombre lo dice, de una sola página. ¿Qué significa eso? Que básicamente no tienes que recargar cada que visitas una página. Por ejemplo, imaginemos que tienes una navegación principal, ya sabes lo clásico de bienvenidos, tal vez un listado de noticias y tal vez alguna cuestión de contacto. En un enfoque tradicional, estarías recargando la página cada que visitas cada sección. En un enfoque hecho en una aplicación de tipo Single Page Applications, no. Cada que le picas a esa opción principal, lo que vas a hacer es que realmente no vas a recargar absolutamente todo tu navegador, sino nada más vas a como generar vistas dinámicas, digamos, en algo que se conocen como regiones de renderizado, rendering regions, ¿no? Algo así. Entonces,
Lo importante aquí es que un single page application entonces se baja una vez cuando visitas la primera vez la página y a partir de ese momento toda la navegación que hagas ya no recargarás tu página. Solamente mandarás a traer datos desde un servidor remoto, los agregarás a tus widgets o componentes y estos se van a renderizar. Eso básicamente es el principio más sencillo de una SPA, muy a grandes rasgos. Ahora, ¿qué opciones tengo yo para crear una aplicación de este estilo? Bueno, obviamente tenemos Angular, que sería nuestro framework ahorita que estaríamos viendo. Tenemos opciones bastante bonitas como React también, aunque tiene otra orientación, pero al final de cuentas sirve para lo mismo. Hay opciones más ligeras como Vue.js, por ejemplo. Incluso si quisieras hacerlo tú desde cero, pues a lo mejor sí lo logras, sin embargo no es muy recomendable porque la verdad es un trabajo muy extenuante, demasiado. Yo te recomiendo que agarres un framework como estos. En particular, yo te voy a dar las razones de por qué elegimos Angular para ciertos casos de uso y por qué elegimos a Vue.js sobre otros, que son básicamente los dos frameworks que estamos utilizando para aplicaciones de producción. Em, Algo bien importante, este curso queremos que participes, entonces si tienes alguna duda, déjanoslos en el chat. Tenemos un chat en vivo para ti, ahí puedes dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta y tenemos una sección específica para eso. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que tengas. Queremos que te vayas con conocimiento útil de esta sesión. Bueno, para que puedas tener una aplicación de tipo Single Page Applications, hay otro concepto que debemos revisar. Y ese concepto no es tan sencillo de ver al principio. Ese concepto se llama RESTful API. Pero bueno, para eso, pues, ¿qué es un API? Para empezar, ¿verdad? Imagínate que tienes un sistema, ¿no? Un sistema que alguien programó, alguien diseñó, alguien implementó. Eh, Encima de eso, tienes aplicaciones que están consumiendo datos, por ejemplo. La forma en cómo te comunicas para solicitar información. Por ejemplo, imagínate que tienes un sitio de noticias y dices, ¿sabes qué? Quiero traerme las últimas 10 noticias de la categoría de Nación, por ejemplo. Entonces tú harías quizás una consulta, si hicieras puro backend, harías una consulta a la base de datos, las traerías y las pintarías. Eso no es así en un single page application. En un single page application lo que haces es un llamado. Ese llamado normalmente va a ser un llamado asíncrono, es decir, mediante Ajax. Vas a ir al servidor, traes los datos que normalmente vienen en un formato como JSON. A veces todavía te pueden dar datos en XML. No es recomendable, pero te los pueden dar. Entonces, la forma de cómo te comunicas entre sistemas desde un single page applications es a través de un RESTful API. Y se llama RESTful API porque sigue ciertos principios de arquitectura de software. Tiene cierta semántica. No te preocupes, tendremos un taller para hacer RESTful APIs en Java, aquí en Web Training. No es el propósito actual de explicarte a profundidad esto, pero sé consciente que existe y vamos a estar hablando mucho de un RESTful API durante el curso de Angular porque pues es la forma en cómo nos comunicamos. Esto es muy común en cualquier sistema que sea grande. O sea, estoy hablando de que tienes que integrar, no sé, transacciones, tienes que integrar cuestiones, por ejemplo, de autenticación, de seguridad, no sé. Cuando tienes demasiados módulos, normalmente los accedes mediante RESTful APIs. Un caso muy simple para ti quizás es si visitas, por ejemplo, twitter.com, normalmente ellos te dan un API para que puedas obtener, por ejemplo, tus tweets. Y de esa forma, por ejemplo, tú podrías ponerlos en tu propio sitio web con un diseño personalizado completamente. Eso es algo muy común que hacemos, ¿no? Hacemos un widget que pinte mis últimos tweets, pero con un diseño que vaya de acuerdo a mi marca, de acuerdo a mi producto. Entonces, eso es mediante un RESTful API. Vas por información, te la regresan y tú la renderizas con algo de frontend. Entonces, vamos a estar platicando mucho de esto. Entonces, básicamente, recuerda, un RESTful API es un mecanismo para interactuar con múltiples fuentes de datos. Es semántico. ¿Ok? Eh, Ahora, la pregunta esta me la vienen haciendo mucho de cuándo debo utilizar un framework como Angular y cuándo definitivamente no me conviene. Bueno, esta respuesta es mi apreciación personal y de acuerdo a la experiencia que he tenido en proyectos anteriores. Y recomiendo que utilices un framework como Angular cuando tengas varias fuentes de datos. Por ejemplo, si tu sistema va a estar comunicándose con un backend que está hecho en Java, pero algún día vas a querer comunicarte con alguna red social como Twitter y después se te va a ocurrir comunicarte con algún backend hecho en Ruby o hecho en PHP o hecho en Python, no sé, cualquier otra herramienta que tú no vas a poder controlar. Lo único que puedes saber es que te van a dar datos, tú los vas a consumir y los vas a renderizar. Entonces, punto número uno, si tienes que conectarte a muchos tipos de datos, muchas fuentes de datos en este caso, definitivamente un framework te va a hacer la vida más sencilla, un framework como Angular. Segundo punto,
Si tienes integración con otros sistemas, por ejemplo, ¿sabes qué? Mi aplicación no solo se comunica con esas fuentes de datos, sino que aparte hay cosas que no me pertenecen a mí, pero que de todas maneras debo integrarlas a mi sistema. Eso es muy común. Em, sí, otra cosa, si tienes comunicación con plataformas que son de terceros, como en este caso, el caso de Twitter o el caso de Facebook, para que puedas consumir ciertas cosas, eso es una aplicación de terceros. Tú no la controlas. Sin embargo, te interesa esos datos, ¿cierto? Y finalmente, si tú nada más conoces de frontend o tienes equipos orientados a frontend al 100%, definitivamente toma un framework. Si no lo quieres crear tú, agarra uno de los que son más usuales, como en este caso Angular, y que están ya muy documentados, que están más que probados, y empieza a usar. Si eres de frontend, definitivamente no hagas todas las cosas desde cero. Si es una aplicación que va a integrar cosas, a la larga te va a costar demasiado mantener eso. Demasiado en términos de conocimiento, en tiempo y por supuesto en recurso monetario, ¿no? Mantener sistemas de ese tipo suele ser muy cansado. Bueno, ahora mis razones de por qué Angular. Una vez que aprendes Angular, puedes irte un poquito más allá, puedes ser un poquito más full stack, dado que, por ejemplo, puedes hacer aplicaciones incluso que vayan orientados a móvil con Native Script. Básicamente es un port de Angular. Puedes hacer aplicaciones para escritorio, como en este caso con Electron. O puedes hacer aplicaciones para la web con el puro Angular Framework. Entonces, Angular está tratando de abarcar varios niveles de aplicaciones. El que mejor ataca es el de web, por supuesto, es el que está mejor logrado al momento. Angular también otra ventaja es que lo puedes programar en varios lenguajes, no solo en ECMAScript 2015, en JavaScript. Lo puedes programar en TypeScript, que es un lenguaje que tiene tipos agregados a JavaScript. Es un superset, de hecho, de JavaScript. Es un lenguaje creado por Microsoft. Y han hecho un trabajo bastante bueno, la verdad. TypeScript es, hoy por hoy, yo creo que uno de los lenguajes de frontend que debes conocer. Debes conocer definitivamente. Es muy bueno, es muy robusto, es muy potente. Y un lenguaje más, perdón por la expresión, pero más hipster definitivamente, es Dart. Eh, Hay documentación, no te lo recomiendo. Si quieres ser arriesgado y tomar Dart para hacer tus aplicaciones de Angular, bienvenido, pero sinceramente yo te recomiendo que agarres la versión de TypeScript. Es la que mejor está documentada, es la que tiene más soporte en Stack Overflow. Por ejemplo, si tú vas a preguntar algo de TypeScript con Angular, todo el mundo lo va a conocer. Y bueno, la última parte es que la licencia de Angular pues es muy amigable, no tienes que pagarle a Google para poder utilizar su framework, ¿no? Bueno, pues ahora sí, manos a la obra. El día de ayer les publiqué un video sobre las herramientas que vamos a estar utilizando. Entonces, la primera herramienta que deben tener para arrancar es Node.js. Recomendamos que descarguen la versión 6.10.2, que es la versión estable, digamos, de... Estas letritas LTS significan que es de soporte largo, es decir, es un long term support. Quiere decir que esta versión la van a estar manteniendo de Node, esta no. Esta versión es muy volátil, puede ir creciendo muy rápido, esta no. Es como por ejemplo cuando agarras una distribución de Linux, siempre hay una versión, por ejemplo Ubuntu, que normalmente son las que publican en abril, las que vienen etiquetadas como 0.4. Generalmente esas son las versiones que la gente de Ubuntu va a estar manteniendo, algo así en Node. Hay siempre una versión que es la LTS, que quiere decir que van a estar manteniendo con más cosas, y hay una versión que es muy volátil, que sí está bien, es estable, pero va a estar cambiando demasiado. Entonces recomiendo que para cuestiones de producción, cuando vayas a programar cosas que realmente quieres para un cliente final o para tu proyecto personal, para tu startup, te recomiendo que agarres una versión de Long Term Support. Lo mismo pasa con Laravel, por ejemplo. La versión 5.5 que está por llegar va a ser la versión que va a ser mantenida durante los 2 siguientes años. Eso es bien importante cuando hagas software. Elige siempre una versión que sea de soporte largo. Primera herramienta, Node.js. Descárgala, instálala y como sabes que la tienes instalada, simplemente puedes hacer un node-v y con eso te tiene que dar tu versión de Node, que en mi caso es exactamente la que estamos recomendando, la versión 6.10.2. También esto te va a instalar otra herramienta muy útil que se llama npm. Y también debes tener una versión por ahí, diferente a la de Node, pero es una versión reciente. npm es un gestor de dependencias que estaremos utilizando y es el gestor de dependencias por excelencia de mucha gente que se dedica al frontend. Entonces, npm viene de Node, la N, la P es de Packages y la M de Modules. Entonces, son básicamente módulos empaquetados para Node. Eso quiere decir. Perfecto, entonces ya tenemos Node. Lo siguiente que tenemos que tener instalado es Git. Este.
Definitivamente Git se ha convertido en la herramienta predilecta para compartir código, ¿verdad? Es un gestor de códigos que si todavía no lo conoces, no te preocupes, en Web Training tendremos un evento nada más dedicado a puro Git. Pero el día de hoy solamente lo utilizaremos para clonar, que significa que vamos a obtener un repositorio, lo vamos a descargar y lo vamos a poner en nuestra máquina. Descárgalo si no lo tienes, instálalo. Esto es un wizard, ¿no? Siguiente, no tiene nada del otro mundo. Importantísimo. Hay que estar seguros que tengas un IDE o un editor de código moderno. ¿En qué sentido? Como vamos a estar utilizando la versión de TypeScript, en este caso de Angular, lo más recomendable es que tengas un editor como Visual Studio, que es de Microsoft también. El equipo de Microsoft lo creó y por lo tanto, como te imaginarás, tiene un excelente soporte para TypeScript. Digo, TypeScript fue creado por Microsoft, así que lo lógico es que su editor lo soporte muy bien. Y claro que lo soporta muy bien. Aparte hay unos buenos snippets para Visual Studio Code que puedes descargarlos gratuitamente para que generes código de Angular mucho más rápido. Ahora, si quieres ir un poquito más allá de tener un código, un editor de código, puedes obtener algo que se llama un entorno de desarrollo eh, integrado, ¿no? O IDE, que es Integrated Development Environment. Este prácticamente no solo es un editor de código, te da muchas más herramientas. Por ejemplo, puedes ejecutar tras de golpe desde acá, puedes administrar tus versiones de código con Git desde aquí, desde el IDE. Se llama WebStorm. Y seguramente has escuchado platicar de JetBrains, que es una empresa que se dedica a hacer, a mi gusto, los mejores IDEs que tenemos actualmente para hacer desarrollo. Hay IDEs para PHP, hay IDEs para Java, hay IDEs en este caso para Frontend o JavaScript en particular. El que vamos a estar utilizando el día de hoy se llama WebStorm y es el IDE por excelencia de un frontendero de esta época, ¿verdad? Es apreciación personal, otra vez. Puede gustarte mucho. Y está bien. Si tienes Sublime Text, por ejemplo, puedes agregarle colorido de sintaxis al menos de TypeScript, pero no vas a tener todo el autocompletado y esas cosas padres que tiene WebStorm o que tiene Visual Studio Code. Entonces te recomiendo uno de los dos. Elige el que gustes. Perfecto. Entonces, ya que tenemos nuestras herramientas, recuerda Node.js, Git, un editor de código y creo que nada más. Pues es momento de empezar a hacer cosas interesantes. Ok. Bueno, entonces, para comenzar, hay dos formas de generar un proyecto en este caso, de Angular. Uno es utilizando una herramienta que se llama ngCLI o Command Line Interface. Esa no es la forma que vamos a ver el día de hoy, esa la veremos durante el curso. Esa básicamente es para que te autogenere tus proyectos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero un boilerplate para hacer una aplicación de Angular. Entonces esta cosa tiene algo como ng new y le pones el nombre del proyecto. O quiero un nuevo componente, entonces tienes ng generate component y listo. Entonces está bien interesante, es una herramienta que te puede ayudar mucho para hacer más ágil tu desarrollo. Es como la de Cake PHP, por ejemplo, que es bean, cake, ya sabes, y le pasas lo que quieres cocinar, ¿no? Un modelo, un controlador o lo que sea. O para quien ha trabajado, por ejemplo, con Laravel, es como Artisan, ¿no? Que pones PHP, Artisan, Make, Controller o lo que quieras, Make Model. Algo así tiene Angular, pero se llama ngCLI. Entonces, no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar una forma un poquito más ruda ahorita, que es básicamente, voy a ir a GitHub, voy a obtener el repositorio oficial de Angular y ahí tienen un repo que se llama Quick Start, que es como el mínimo con el que puedes arrancar con Angular. Vamos a ir para allá entonces. Vete a un navegador web y entra a GitHub Angular /Angular. ¿Ok? Entonces, en este repositorio de Angular, obviamente hay muchos, pero el que me interesa a mí es este. De hecho, aquí lo voy a buscar porque tiene bastantes. Se llama Quick Start. Entonces, básicamente, este es el repositorio con el que puedes arrancar con una aplicación de Angular si quisieras hacerlo como que ahorita en este momento, desde cero, sin utilizar la CLI. Tiene ciertas ventajas utilizar la CLI, eso las veremos durante el curso, por ejemplo, que ahí puedes utilizar el Ahead of Time Compilation y bueno, también tienes configurado Webpack, por ejemplo, o sea, tienes otras ventajas. Ahora bien, vamos a arrancar con este del Quick Start porque es una versión que ellos tienen muy actualizada. Si fueras aquí a los commits, te darás cuenta que, por ejemplo, aquí lo actualizaron pues hace unos días, ¿no? Hace 15 días más o menos. Entonces es una versión que está muy actualizada. Es una versión que tiene la última versión estable, que en este caso va a ser la 4.
Y entonces podemos clonar esta. Si nunca has trabajado con GitHub, básicamente GitHub es una herramienta, digamos, en la nube, donde tú puedes poner tu código de manera predeterminada. Tu código, sin que pagues una cuenta con GitHub, es público. Eso tenlo en cuenta. Si quieres repositorios privados, o sea, si quieres proteger tu código para que el mundo no lo pueda ver, que pues las corporaciones trabajan así, ¿verdad? Protegen su código. Entonces te conviene contratar un paquete de GitHub, por ejemplo. Entonces, en este caso, como este repositorio es público, yo lo puedo clonar. ¿Qué significa clonarlo? Básicamente, cuando clonas un repositorio, que en este caso es esa opción que está aquí, clonar o descargar, lo que haces es obtener una copia de ese repositorio y dejarla en tu máquina. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a clonar este repositorio. Lo puedes hacer utilizando un cliente gráfico, como en este caso, cuando dice Opening Desktop, te va a levantar el cliente de GitHub si lo tienes instalado. O lo puedes hacer al modo rudo. Yo lo voy a hacer al modo rudo en este momento, porque somos malos. Entonces, el modo rudo significa lo siguiente, que tienes que agarrar esta URL, copiarla, llevártela a una carpeta en tu máquina. En mi caso tengo esta carpeta donde voy a estar generando mi proyecto. Está en mi home, bajo una carpeta que se llama Sites y una carpeta que se llama Learning. En tu caso lo puedes dejar en documentos. Si estás en Windows, por ejemplo, lo más ideal sería que lo dejes en una carpeta donde tengas permisos de escritura. Es decir, en tu desktop, en tus documents, o si tienes un servidor web, pues lo puedes dejar en tu ZipW o en tu htdocs, dependiendo de qué metapaquete estés utilizando. No importa dónde lo dejes. Lo importante es que tengas permisos de escritura ahí. Entonces, en mi caso lo voy a dejar en mi carpeta de usuario. Voy a dar un git clone y voy a ir por ese, en este caso, este repo, ¿no? Por este. Entonces lo copiamos, me lo voy a llevar a mi terminal, lo vamos a pegar. Y nota esto, esta es la dirección que vamos a estar pegando, básicamente es github.com, /angular, quickstart.git. Esto es bien importante, esto es un repositorio, es una URL que apunta hacia un repositorio remoto en este caso. Si todo lo que te estoy diciendo no tiene sentido todavía, repositorio, remoto, GitHub, Cloud, no te preocupes, vamos despacito. Lo importante es que empieces. Listo, entonces estoy clonando mi repositorio, ya terminé. En este caso acabo de hacer la descarga, en este caso del Quick Start. Y ahora, bueno, voy a posicionarme ahí en Quick Start. Listo. Ya está. En este caso estoy en Learning Quick Start. Mi terminal está personalizada. Si tu terminal no se ve así, no te preocupes. Yo tengo ciertas configuraciones que hacen que mi terminal se vea así. Y aquí hay algo interesante, por ejemplo, que es la rama actual en la que estoy en este repo, que es la rama principal, master. No te preocupes por eso, simplemente significa que tengo una versión de código. Ahora, voy a abrir mi editor de código o mi entorno de desarrollo integrado. ¿Ok? Entonces, mi entorno de desarrollo integrado se llama WebStorm. Aquí está. Entonces, voy a abrir este que se llama Quick Start. En mi caso lo dejé en Sites. Lo dejé dentro de Learning. Y luego lo dejé aquí en Quick Start. Ese es mi proyecto. Ábrelo con tu Sublime Text, ábrelo con tu Visual Studio Code, ábrelo con tu WebStorm, ábrelo con tu Brackets, ábrelo con tu Atom, el editor que tengas, no importa. Yo te recomiendo dos, pero puedes trabajar con el que gustes. Listo. Entonces, aquí están. Estos son los archivos base de Angular, los que acabamos de clonar. Y ahora sigue algo interesante. Vamos a rapidísimo a instalar las dependencias de Angular. Y aquí hay algo bien importante. Angular, al ser un proyecto, digamos, un framework moderno, se basa todo prácticamente en dependencias. Entonces, imagínate que estás creando un proyecto de software y dices, ¿sabes qué? Quiero comunicación con servidores. Ah, bueno, a lo mejor alguien ya escribió un servidor HTTP. Ah, bueno, pues lo descargo, lo agrego como dependencia. Luego dices, voy a manejar promesas. Alguien ha de haber escrito una biblioteca de promesas, y seguramente sí, como Bluebird o algo así. Voy a utilizar observables. Ah, a lo mejor RX tiene una versión de JavaScript ya, y la tiene. Entonces, voy a, por ejemplo, hacer sortings, groupings. Ah, pues a lo mejor Lodash me sirve, o lo que antes era underscore. Entonces, Angular tiene muchísimas dependencias. ¿Dónde puedes ver esas dependencias? En este archivo que se llama package.json. Entonces, eso es parte de lo que continuamos. Tenemos el clon y vamos a ver algunos archivos importantísimos. El primero es el archivo que se llama package.json. Cuando tú generas un proyecto en este caso de software, y lo quieres publicar al mundo, aparte de que lo puedas poner en el código fuente en GitHub o una plataforma similar,
tienes opciones de ponerlo en un repositorio de paquetes como en npm JS. Entonces, ese sitio, npm.js.com, lo que hace es reunir bastantísimos paquetes de lo que quieras. Por ejemplo, imagínate que estás trabajando con SAS. Entonces, a lo mejor alguien ya escribió alguna cosa para compilar SAS. Por ejemplo, este que se llama Node SAS. O si utilizas Gulp para ejecutar tu compilación on the fly, bajo un watcher, por ejemplo, pues aquí tienes Gulp SAS. Entonces, Angular, por ejemplo, está publicado también aquí en npm. Y puedes buscar así, por ejemplo, Angular, por ejemplo, el compilador de Angular, aquí lo tienes. El módulo que se encarga de comunicarse con servidores mediante llamados, por ejemplo, Ajax, se llama HTTP. La cosa que nos permite ejecutar Angular en un browser se llama Platform Browser. La cosa para generar formularios se llama Angular Forms. Y así para los demás. Ah, miren, aquí está el CLI, que hay un servidor, animaciones, Material, que es la Material Design, básicamente el framework de Google para hacer UIs. Y más. Entonces, este es el repositorio de donde este archivo va a obtener los datos. Por ejemplo, cuando tú dices tengo una dependencia que se llama Lodash, si tú agarras este nombre y lo pegas en este buscador de npm.js, te vas a dar cuenta que este es el paquete que está requiriéndose. Se llama Lodash. Y por ejemplo, esta es la evolución de underscore. Si no la conocías, te recomiendo que le des un ojito. Lodash te permite hacer operaciones de utilería. Por ejemplo, quiero arrendar un arreglo. Quiero sacar los últimos n del arreglo. Quiero, no sé, hacer una operación con un string. Básicamente, cualquier cosa de utilería que normalmente hacemos en una aplicación de frontend, Lodash lo tiene, ¿no? Y por ejemplo, Lodash es una dependencia muy fuerte de Angular. ¿Ok? Pero no solo eso, por ejemplo, este proyecto, aparte de que es un Quick Start, depende de los proyectos de Angular que acabamos de ver. Por ejemplo, depende de Common, Compiler, Core, Forms, HTTP y Platform Browser. Sin embargo, esto no funciona solamente así con que yo los declare. Yo los necesito descargar de npm para poder arrancar. Hagamos eso a continuación. Voy a ir a mi terminal. Es importantísimo que estemos en la carpeta donde descargamos el código. En este caso estoy en Quick Start. Eso es bien importantísimo. Desde aquí vamos a arrancar. Desde aquí vamos a arrancar, ¿ok? Quick Start, vamos a ver. Voy a dar un comando que se llama npm. Estoy llamándolo al gestor este. Y le voy a dar install. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? Me voy a conectar a internet. Y en específico me voy a conectar al repositorio de npm. Es decir, a esta cosa que acabamos de ver. Me estoy conectando en este momento a este sitio y estoy descargando todas las dependencias de mi proyecto. ¿Cuáles son? Tengo dependencias de producción, quiere decir que son aquellas dependencias que mi aplicación necesita para ejecutarse, en este caso en un browser, o puedo descargar las dependencias de desarrollo. Por ejemplo, para que yo pueda desarrollar, lo mínimo que necesito es tener Karma, que es una cosa para hacer unit testing. Necesito un servidorcito que se llama Live Server. Obviamente necesito TypeScript. Aquí, ojo, esto es bien importante. Necesito TypeScript y la versión de Angular 4 te recomienda que tengas una versión de TypeScript moderna, que en este caso es la 2.1 o más arriba. Entonces, como verás aquí, están las versiones el nombre del paquete y su versión. Por ejemplo, en estos momentos vamos a estar trabajando con Angular la versión 4.0.0, que es la versión estable. Hay unas versiones 4 betas, pero no te preocupes por esas. Ahorita estaremos sobre la estable, ¿ok? Este comando puede tardar un poquito dependiendo de tu conexión de red y te va a dejar algo como esto. Miren, aquí te baja todo el árbol de dependencias. Esto es un árbol de dependencias que acabamos de descargar desde npm. Listo. Entonces, puede que tome más tiempo dependiendo de tu conexión de red. No te acabes. Va a terminar en algún momento. Otra cosa bien importantísimo. Ejecuta este comando como un usuario mortal. O sea, si estás en un sistema operativo Linux o Mac, no lo ejecutes como root. Ejecútalo como tu usuario normal que tiene permisos en esa carpeta. Esto es bien importante porque como descargas archivos a tu carpeta actual, te los deja con el usuario que los descargaste. Por ejemplo, si yo en este caso hiciera esto, si notas aquí todos pertenecen a Alex y a un grupo que se llama Staff. Entonces, eso es bien importantísimo. Descárgalos con un usuario mortal, no con un usuario super administrador todavía. Listo. Siguiente paso. Vamos a dar un comando que se llama npm start. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que va a tomar las dependencias que yo descargué, va a armarme algo que se llama un bundle, que básicamente es un empaquetado de todo lo que tengo, y me va a levantar un servidor web. En estos momentos acabo de levantarlo.
Y aquí dice Hello Angular. Entonces, bienvenidos al Hola Mundo de Angular. Esto es el Hola Mundo de Angular, acabamos de hacerlo. ¿Cuánto nos tomó? Un par de minutos. Sin explicación, ¿verdad? ¿Qué tuve que hacer? Fui a GitHub, que es la herramienta, bueno, la plataforma donde está el código. Lo descargué a mi máquina mediante un clon. Después, entré a la carpeta que me generó ese git clone. Le di npm install y finalmente le di npm start. Arrancar, ¿no? Ahora, todo esto sucedió por arte de magia, o sea, ¿qué pasó aquí? Cuando yo di npm start, fue en este caso aquí a este archivo otra vez, al archivo package.json, y buscó por esta instrucción que se llama scripts. Esta propiedad de scripts básicamente es donde tú puedes definir acciones personalizadas para ejecución, comandos. Y en particular hay un comando que se llama start, y lo que hace es que levanta algo que se llama una tarea, si quieres verlo así, que se llama serve. Y básicamente el serve lo que hace es levantar un web server con este servidorcito que se llama Light Server. Y listo. Básicamente ahorita tenemos corriendo una aplicación de Angular en nuestro browser, lista para ser empezada a programar. Así de sencillo. Ahora, hay muchos archivos aquí adentro. Te voy a explicar nada más los esenciales. Los demás los iremos viendo en el otro curso. Hay un archivo muy especial que se llama systemjs.config. A lo mejor son muchos conceptos, pero antes de toda esta evolución del frontend hacia paquetes, hacia módulos, cuando hacíamos frontend, por ejemplo, voy a agarrar el caso de uso de Web Training, que en este caso todavía no es una aplicación SPA, porque realmente no lo necesitábamos todavía. Voy a agarrar Web Training, la página, y para que comprendas a qué me refiero, antes, ¿qué hacíamos para incluir código JavaScript? Pues básicamente incluíamos algunos tags, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos incluyendo Vue.js, estamos incluyendo, por decir algo, un comprimido de todos los scripts y estamos incluyendo un comprimido de todos los módulos. Eso es porque esta página es pública, no necesitamos alto dinamismo, no tenemos tantísima interacción con otros sistemas, entonces es un perfecto ejemplo de cómo podríamos utilizar en este caso Vue o alguna otra herramienta. Ahora, así los hacíamos antes, sin embargo ahorita ya puedes empaquetar aplicaciones completas en un solo JavaScript o incluso empaquetar ciertos módulos y luego cargar esos módulos bajo demanda, si quieres verlo así, que eso es un approach que utilizan muchas herramientas actuales que están hechas con single page applications. Entonces, antes los cargábamos con puro script, así, script 1, script 2, script 10.000. Ahora ya no. Ahora lo que hacemos es que utilizamos un gestor de paquetes o alguien que nos ayude a cargar esos paquetes en JavaScript en el browser. Una de esas cosas que ahora es un estándar, ya, se llama System.js y su configuración es bien especial. En particular estaremos viendo System.js en un curso que no te pierdas, que es este, que se llama Herramientas para Desarrollo Frontend. Ahí estaremos viendo qué significa System.js, qué significa NPM, por qué Bower ya casi no se usa, cosas de ese estilo. Eso son herramientas de frontend, no son herramientas de Angular. Tú puedes utilizarlas sin Angular, completamente separado, o sea, con otras cosas. Entonces no te preocupes, únetenos el día 9 de mayo y te vamos a platicar cómo funciona todo esto así, pero muy granularmente, ¿no? Muy a profundidad. Entonces, System.js, esa configuración está en este archivo que se llama src y se llama System.js config. Aquí. Y aquí es donde vienes, no, ¿por qué? ¿Por qué? Tantísimas cosas. Y eso es cierto. Angular es un framework moderno, es un framework retador en términos de conocimiento, pero una vez que la agarras, créeme que te va a gustar bastante, es un framework muy potente. Básicamente, el archivo de system config lo que hace es la definición y mapeo de paquetes. Por ejemplo, aquí estamos definiendo de dónde va a leer el Angular Core. En este caso lo va a obtener de npm y desde esta ruta. Angular Common, Angular Compiler. Esto es muy importante cuando hagamos cosas ya con los paquetes en específico. Angular hace uso muy extensivo de una herramienta que se llama RxJS, una biblioteca, un library. Esto es otra herramienta que creó gente de Microsoft y lo que hace es... Esto es mucho, ¿verdad? Lo siento, pero RxJS es la base de lo que se llaman observables, que es un mecanismo para hacer aplicaciones asíncronas, para manejar asincronidad de las cosas. Hay un concepto que se llaman promesas, por ejemplo. Observables son parecidas a las promesas, aunque definitivamente no son iguales. Los observables están basados en streams, las promesas están basadas en una cosa de una sola acción activa. Pero bueno, no te preocupes. Aquí están definidas todos los mapeos de paquetes que Angular va a estar utilizando. Aquí puedes definir más. Por ejemplo, si quieres integrar jQuery, por decir algo que a lo mejor se te ocurre incluir jQuery, si lo necesitas,
adelante, no hay restricción. Sin embargo, a lo mejor no te convenga, no sé, esa es opinión tuya y muy decisión tuya. Aquí tendrías que hacer el mapping para decir jQuery de dónde lo voy a estar leyendo. Normalmente lo vas a instalar como una dependencia de npm y luego lo vas a instalar como parte de un mapping aquí en System.js. Eso lo veremos ya como integrar una biblioteca externa. En particular en el curso de Angular, el otro completo, estaremos viendo una biblioteca muy potente para hacer visualización de datos que se llama D3, Data Driven Documents. Y esa es como que la herramienta por excelencia para hacer visualización de datos científicos. Por ejemplo, quieres hacer gráficas de millones de datos, quieres hacer mapas, quieres hacer, no sé, gráficas de barras, nodos, grafos, lo que quieras. Está muy potente. Esta la veremos cómo integrarla en una aplicación de Angular, ya en el curso más grande. Pero bueno, este archivo es para eso. Es para que definas bibliotecas y mappings de otras cosas que no son de Angular. Otro archivo bien importantísimo, dado que estamos utilizando la versión de TypeScript de Angular, el archivo donde tenemos la configuración del compilador de TypeScript se llama tsconfig.json. ¿Y eso qué es, no? Pues es otro archivo de configuración, lo sé, tranquilo, tranquilo, no te me desesperes. Tsconfig.json es un archivo de configuración en el cual le decimos al compilador de TypeScript cómo actuar. Por ejemplo, recuerda que TypeScript no es posible que un browser lo interprete. O sea, si tú programas en este lenguaje que se llama TypeScript, un browser jamás lo va a poder interpretar. Porque el browser entiende JavaScript, no entiende TypeScript. Entonces, TypeScript nos ayuda con muchas cosas, pero jamás va a poder ser ejecutado, al menos no por ahora, por un browser. Entonces, TypeScript es un lenguaje para que hagas aplicaciones muy robustas, sí, pero eso no vamos a ponerlo en el browser. Entonces, Angular está creado en TypeScript. En este caso, recuerda, estamos utilizando la versión de TypeScript. Para que puedas utilizar esa versión, necesitas configurar tu compilador. Entonces, este archivo tiene eso precisamente. Aquí le estamos diciendo, ¿sabes qué? Vas a agarrar módulos de JavaScript escritos en CommonJS y los vas a transpilar o los vas a compilar a su versión de JavaScript, pero no cualquier JavaScript, lo vas a combinar o lo vas a transpilar hacia una versión de ECMAScript 5. Ojo, esta ES es de ECMAScript 5. Quiere decir que ECMAScript 5 es la versión que soportan navegadores legacy. Por ejemplo, un Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9 soportan esa versión de ECMAScript prácticamente en su totalidad. Si pusieras ES6, quiere decir que estás compilando a versiones de TypeScript 2015. Esta pues 2015. En nuestro caso no recomendamos que transpiles a esa versión. No todos los navegadores soportan actualmente ECMAScript 2015. Entonces, en todo caso, si no quieres utilizar para tus aplicaciones TypeScript, puedes utilizar un transpilador como Babel.js, que también hace lo mismo. Básicamente toma un lenguaje de alto, en este caso un poquito más moderno, y lo transforma en una versión más antigua. Algo así es TypeScript. Esos source maps son para generar metadatos de código. No te preocupes, esto es demasiado, yo lo sé, pero quiero que sepas que están ahí las cosas para que ahorita que empecemos a hacer cosas no te nos pierdas tanto. Y creo que son los archivos básicamente importantes. El tslink no lo voy a revisar por ahora. Los directorios importantes en src está el código fuente. En E2E, E2E es el end-to-end testing. Y finalmente una carpeta muy importante es el node modules. ¿Te acuerdas de los paquetes que descargamos como dependencias? Es decir, los que estaban listados aquí como dependencias. Cuando dimos npm install, lo que pasó es que generó este directorio que se llama node-modules, y dentro de ese directorio hizo toda la descarga. Es decir, todo lo que vimos hace rato en consola. Bueno, ahorita aquí tengo esto. Todo este árbol de dependencias gigantísimo lo almacenó en ese directorio. Ahí está ahora.